Rashid Al-Mansur entra en un restaurante de lujo en Dubái para una cena de negocios, sin saber que las 3 palabras susurradas en árabe por una mesera humilde desencadenarán la investigación más peligrosa de su vida. Lo que descubre no solo expondrá un fraude de $700 millones, sino que lo obligará a elegir entre el imperio que construyó y la única mujer que logró ver más allá de su riqueza. Una historia sobre verdades ocultas, traiciones imperdonables y un amor que nació del susurro más valiente del mundo. La brisa nocturna de Dubái arrastraba el aroma de especias y perfumes caros por la Sheikh Zayed Road, mientras el Mercedes Maybach negro se detenía frente al Armani Hotel. Rashid Al-Mansur ajustó su gutra blanca inmaculada, el lagal negro perfectamente posicionado, mientras observaba el bullicio del restaurante Atmosphere en el piso 122 del Burj Khalifa. Sus ojos color ámbar, heredados de generaciones de jeques, reflejaban las luces de la ciudad que se extendía a sus pies como un mar de diamantes. A sus 38 años, Rashid había construido un imperio que trascendía las fortunas petroleras de su familia. Al-Mansur Holdings controlaba tecnología, real estate y fondos de inversión que movían miles de millones. Pero esa noche, mientras su asistente le abría la puerta del vehículo, una sensación extraña le apretaba el pecho. Algo que no había sentido desde que era niño. Y su padre le enseñó que un verdadero líder debe confiar en su instinto antes que en los números. Sayidi, el señor Blackwood ya está esperando en la mesa privada, informó Hamza, su guardaespaldas de confianza desde hace 15 años. Un hombre corpulento cuya lealtad Rashid nunca había tenido razones para cuestionar. Rashid asintió, alisando su top color crema bordado con hilos de oro en los puños. Esta cena cerraría la adquisición más grande de su carrera, $700 millones por la empresa tecnológica Nexus Tech. 3 años de negociaciones culminarían esa noche con firmas y brindis. Debería sentirse triunfante. En cambio, ese nudo en su estómago se apretaba más con cada paso hacia el elevador. El restaurante brillaba con la opulencia característica de Dubái. Arañas de cristal checoslovaco colgaban del techo como cascadas congeladas. Los manteles eran de lino egipcio. Cada cubierto valía más que el salario mensual de la mayoría de las personas en el planeta. Rashid atravesó el salón con la elegancia innata de quien nació en palacios, pero aprendió humildad en las arenas del desierto, donde su abuelo lo llevaba cada verano para recordarle que, sin agua, todo el oro del mundo no vale nada. Marcus Blackwood se levantó de la mesa con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos grises. 52 años, cabello plateado perfectamente peinado, traje Savile Row, que probablemente costó $20,000. Extendió la mano con la confianza de quien ha cerrado cientos de tratos multimillonarios. Rashid, mi amigo, esta noche escribimos historia, dijo Blackwood en inglés con acento británico refinado. Inshallah, respondió Rashid, estrechando la mano mientras sus ojos evaluaban cada microexpresión del rostro del empresario británico. Algo en la forma en que Blackwood evitó su mirada directa durante medio segundo le activó todas las alarmas. Se sentaron en una mesa junto al ventanal que ofrecía una vista de 360 grados de Dubái. A lo lejos, las Palm Islands brillaban como joyas en el Golfo Pérsico. Más cerca, el Dubai Mall resplandecía con miles de luces. Era el tipo de vista que le recordaba a Rashid el peso de cada decisión. Miles de empleados dependían de su criterio. Familias enteras confiaban en que sus inversiones fueran sabias. He traído los contratos finales, continuó Blackwood, dando palmaditas a un maletín de cuero color coñac. 700 millones,
como acordamos. Nexus Tech será tuya antes de que termine la semana. Rashid observó el maletín. 3 años verificando cada número, cada proyección, cada línea de código de la empresa. Su equipo de auditores había confirmado todo. Los abogados habían revisado cada cláusula. Todo estaba perfecto. Demasiado perfecto, susurraba esa voz interior que había heredado de su abuelo, el jeque que construyó la fortuna familiar detectando mentiras en el desierto donde las palabras eran lo único que separaba la vida de la muerte. Un mesero se acercó, joven, nervioso, con el uniforme impecable pero las manos ligeramente temblorosas al servir agua con gas en copas de cristal. Rashid apenas le prestó atención, concentrado en Blackwood, quien desplegaba documentos sobre la mesa como un mago preparando su truco final. «Propongo un brindis», declaró Blackwood, levantando su copa, «por las asociaciones que trascienden fronteras y culturas». Rashid alzó la suya, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, una presencia diferente se materializó. Junto a la mesa, una mesera que no había visto antes se inclinó para servir el aperitivo y en ese movimiento tan sutil que Blackwood ni siquiera lo notó, sus labios se movieron cerca del oído de Rashid. «Están mintiendo». 3 palabras, en árabe dialectal egipcio, tan bajitas que podrían haber sido el susurro del viento contra el vidrio del piso 122. Rashid giró la cabeza bruscamente. La mesera ya se retiraba, pero alcanzó a ver su perfil. Piel color aceituna, cabello negro recogido en un moño bajo, ojos verdes que brillaron con algo que parecía terror puro antes de desaparecer hacia la cocina. No podía tener más de 25 años. Sus manos, al contrario que las del otro mesero, eran completamente firmes a pesar del mensaje que acababa de arriesgar todo para entregar. «Rashid, ¿estás bien?» La voz de Blackwood lo trajo de vuelta. «Sí, solo un momento». Rashid tomó un sorbo de agua, su mente acelerada. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué hablaría árabe egipcio en un restaurante donde el staff era mayormente filipino e indio? ¿Y por qué demonios le advertiría sobre Blackwood? Podría ser una empleada descontenta buscando causar problemas, o una competidora intentando sabotear el trato, o una lunática. Pero algo en esos ojos verdes, en la forma en que temblaba mientras se alejaba, en el riesgo absoluto que había tomado. Eso no era el comportamiento de alguien buscando causar caos sin razón. «Los documentos», presionó Blackwood, deslizando una carpeta color burdeos hacia Rashid. «Todo está en orden. Solo necesito tu firma en las páginas marcadas». Rashid abrió la carpeta. Reconoció inmediatamente el formato. Contratos que había revisado docenas de veces en las últimas semanas. Páginas y páginas de jerga legal que sus abogados habían diseccionado línea por línea. La firma de Blackwood ya estaba estampada en cada página relevante. Solo faltaba la suya para transferir $700 millones. Sus dedos rozaron la pluma Montblanc que Blackwood le extendía. Una pieza de edición limitada, probablemente un regalo simbólico para este momento. Pero en lugar de tomarla, Rashid cerró la carpeta suavemente. «Me gustaría revisar una vez más antes de firmar», dijo con calma, usando el tono que empleaba cuando una decisión no era negociable a pesar de sonar como una sugerencia. El rostro de Blackwood se tensó imperceptiblemente. Un músculo en su mandíbula se contrajo. Sus dedos se crisparon alrededor de la pluma antes de relajarse en una sonrisa forzada. «Rashid, hemos revisado esto exhaustivamente. Tus auditores, tus abogados, tu equipo completo ha verificado cada número. ¿Qué más necesitas?» «Solo una noche más», respondió Rashid, su voz suave como seda pero firme como el acero. «Una transacción de esta magnitud
merece una última reflexión. Mañana firmaré. La temperatura en la mesa bajó 10 grados. Blackwood guardó la pluma con movimientos deliberadamente lentos, como un jugador de póker que acaba de ver una carta inesperada. Por supuesto, dijo finalmente, aunque debo mencionar que tengo otros interesados. Si no cerramos esta noche, entonces supongo que tendrás que vender a otro, interrumpió Rashid con una sonrisa que no mostraba dientes. Pero algo me dice que ningún otro comprador te está ofreciendo 700 millones en efectivo sin financiamiento externo. Touché. Blackwood no tenía respuesta para eso porque ambos sabían que era verdad. Nexus Tech había sido rechazada por 6 fondos de inversión principales. Solo la fortuna personal de Rashid, acumulada a través de inversiones astutas y la herencia de 3 generaciones, podía pagar esa suma de golpe. La cena continuó con una conversación tensa, disfrazada de cordialidad. Rashid ordenó el cordero especiado, pero apenas lo probó. Sus ojos escaneaban constantemente el restaurante buscando a la mesera de ojos verdes que había desaparecido como un fantasma. No volvió a su mesa. De hecho, no la vio en ninguna parte durante el resto de la velada. Cuando finalmente se despidieron, con Blackwood visiblemente frustrado y Rashid manteniendo su compostura perfecta, el jeque salió del restaurante con más preguntas que respuestas. Hamza lo esperaba junto al elevador, su rostro impasible como siempre. ¿Todo bien, Sayidi? Hamza, esa mesera que sirvió los aperitivos, la de cabello negro, ojos verdes. Necesito que averigües su nombre. Si Hamza se sorprendió por la petición, no lo demostró. 15 años sirviendo a Rashid le habían enseñado a no cuestionar, solo ejecutar. Enseguida, Sayidi. Mientras el elevador descendía los 122 pisos, Rashid observó su reflejo en las puertas de acero pulido. Su tobe impecable, su gutra perfectamente doblada, su rostro que había aparecido en Forbes Middle East como uno de los empresarios más influyentes menores de 40. Todo proyectaba poder, control, éxito. Pero por dentro, ese nudo en su estómago se había transformado en algo más complejo. Una mezcla de paranoia, curiosidad y, para su sorpresa, intriga por una mujer que había arriesgado su trabajo, tal vez su seguridad, para susurrar 3 palabras que podrían salvar o destruir todo lo que él había construido. El Mercedes lo llevó a través de Dubái nocturna hacia su penthouse en el Burj Al Arab. Generalmente disfrutaba del trayecto, observando la ciudad que había ayudado a construir con sus inversiones. Pero esa noche solo podía pensar en ojos verdes y una voz temblorosa diciéndole que todo en lo que había confiado durante 3 años era una mentira. Su penthouse ocupaba el piso 42 del icónico hotel con forma de vela. 3.000 metros cuadrados de mármol italiano, oro de 24 quilates y vistas que hacían parecer al resto del mundo pequeño e insignificante. Rashid se quitó la gutra y el agal, dejándolos en la consola de la entrada, y se dirigió directamente a su oficina privada. Las paredes estaban cubiertas con pantallas que mostraban los mercados financieros globales en tiempo real. Incluso a las 11 de la noche, millones de dólares se movían, suben y bajaban con cada tic del reloj. Rashid encendió su computadora y abrió los archivos de Nexus Tech. Durante las siguientes 4 horas, revisó todo nuevamente. Estados financieros, proyecciones de crecimiento, patentes tecnológicas, contratos con clientes. Todo coincidía. Los números bailaban perfectamente, demasiado perfectamente. Su teléfono vibró a las 3 de la madrugada. Un mensaje de Hamza. Nombre: Laila Hassan, egipcia, 26 años. Trabaja en el Atmosphere desde hace 4 meses.
visa de trabajo temporal, vive en Deira, apartamento compartido con otras 3 mujeres, antecedentes limpios, estudió ingeniería informática en la Universidad del Cairo, pero no terminó la carrera. No hay registros de problemas con la ley o comportamientos erráticos. Rashid releyó el mensaje 3 veces. Ingeniería informática, no terminó la carrera, trabajando como mesera en Dubái. Había una historia ahí, y su instinto le decía que esa historia estaba conectada de alguna manera con los 700 millones de dólares que casi había transferido esa noche. Se levantó de su escritorio y caminó hacia el ventanal que ocupaba toda la pared sur de su oficina. Dubái dormía parcialmente. La ciudad nunca descansaba completamente. Luces parpadeaban en miles de edificios. En algún lugar allá abajo, en el modesto barrio de Deira, una joven egipcia probablemente no podía dormir, preguntándose si su susurro desesperado había sido escuchado o si acababa de destruir su vida por nada. Rashid tomó una decisión. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, su Maybach no se dirigió a las oficinas de Al Mansour Holdings en el Dubai International Financial Center. En cambio, Hamza conducía hacia Deira, el viejo Dubái, donde los edificios eran más bajos, las calles más estrechas y el aroma a especias del mercado se mezclaba con el olor a mar del creek. Sayidi, ¿estás seguro de esto?, preguntó Hamza mientras navegaban por calles que probablemente nunca habían visto un Maybach. Completamente inseguro, respondió Rashid con una sonrisa irónica. Por eso necesito hacerlo. El apartamento estaba en un edificio de 5 pisos, el tipo de construcción de los años 80 que se mantenía en pie más por costumbre que por mantenimiento adecuado. Rashid, vestido con una tobe blanca simple y una gutra sin adornos, su versión de discreto, subió las escaleras seguido por Hamza, quien parecía evaluar cada sombra como una amenaza potencial. Apartamento 3C. Rashid tocó la puerta. El silencio se extendió por largos segundos. Luego una voz femenina cautelosa. ¿Quién es? Mi nombre es Rashid Al-Mansour. Anoche cenaste en el Atmosphere. Necesito hablar contigo sobre lo que dijiste. Más silencio. Rashid podía imaginarla del otro lado, paralizada entre el miedo y la esperanza, decidiendo si abrir la puerta significaba salvación o desastre. Finalmente, el sonido de cerrojos abriéndose. La puerta se entreabrió apenas, y ahí estaba ella. A la luz del día, Laila Hassan era aún más striking que en el restaurante. Sin el uniforme, vestía jeans desgastados y una camiseta simple, pero había una dignidad en su postura que el dinero no podía comprar. Sus ojos verdes, que habían brillado con terror la noche anterior, ahora mostraban algo más complejo, determinación mezclada con incredulidad. ¿Tú realmente viniste? Su árabe egipcio era educado, refinado, el tipo que se aprende en familias que valoran los libros tanto como el pan. Dijiste que están mintiendo. Necesito saber qué sabes. Laila miró a Hamza, cuya presencia imponente llenaba el estrecho pasillo. Él se queda afuera, dijo Rashid sin voltear. Era una orden, no una solicitud. Hamza frunció el ceño, pero asintió, posicionándose junto a la puerta como un centinela. Laila abrió la puerta completamente, permitiendo que Rashid entrara a un apartamento que probablemente cabía 3 veces en su baño principal. Era pequeño pero impecablemente limpio. Un sofá desgastado, una mesa con una laptop antigua, libros apilados en esquinas porque no había suficientes estantes. En la pared, una fotografía enmarcada mostraba a Laila más joven, con toga y birrete, entre un hombre mayor de sonrisa orgullosa y una mujer de ojos gentiles. «Mis padres», dijo Laila siguiendo su mirada, «murieron hace 2 años, accidente de tráfico en Cairo». «Lo siento», dijo Rashid,
Y lo decía en serio. Reconocía el dolor de la pérdida. Su propia madre había muerto cuando él tenía 12 años. «Siéntate», ofreció Layla, señalando el sofá mientras ella tomaba una silla de la pequeña mesa. Aunque no sé por qué un jeque multimillonario está en mi apartamento cuando podría haberme hecho arrestar y deportar con una llamada telefónica. «¿Por qué?», dijo Rashid, sentándose y sosteniéndole la mirada. «Creo que lo que sabes es más valioso que mi comodidad. ¿Por qué me advertiste?». Layla respiró profundo, sus manos entrelazándose en su regazo en un gesto que Rashid reconoció como alguien preparándose para saltar a un abismo sin saber si hay agua o rocas abajo. «Porque reconocí al hombre con quien cenabas, Marcus Blackwood, y sé que todo lo que te está vendiendo es una mentira elaborada que probablemente te costará $700 millones, y tu reputación cuando la verdad salga a la luz». El aire en la pequeña habitación se electrificó. Rashid se inclinó hacia adelante, sus ojos ámbar clavados en ella. «Explícate». «Hace 6 meses», comenzó Layla, su voz ganando fuerza mientras hablaba. «Trabajaba para Nexus Tech. No como mesera, obviamente. Era ingeniera junior en su división de inteligencia artificial. Había solicitado el trabajo desde el Cairo después de que necesitara salir de Egipto». «¿Por qué necesitabas salir?». Una sombra cruzó su rostro. «Esa es otra historia. Lo importante es que me contrataron porque mi tesis doctoral, que nunca terminé, era sobre algoritmos de Machine Learning. Nexus Tech estaba desarrollando un sistema revolucionario de IA para análisis predictivo financiero. O eso decían». Se levantó y caminó hacia la laptop en la mesa. Con unos clics, abrió una carpeta llena de archivos. 3 meses después de empezar, me asignaron a un proyecto clasificado. Solo 5 ingenieros teníamos acceso. El objetivo era crear una demo del software para inversionistas potenciales. Pero algo no cuadraba. Los resultados que el sistema supuestamente producía eran imposibles. Nadie puede predecir movimientos del mercado con 98% de precisión. Ni siquiera el mejor AI del mundo alcanza 80%. Rashid sintió que el nudo en su estómago regresaba con fuerza. «Empecé a investigar por mi cuenta», continuó Layla, sus dedos volando sobre el teclado. «El código que nos daban para trabajar era real, pero estaba desconectado del demo que mostraban a inversionistas. El demo era un shell program, una cáscara vacía. Los resultados estaban preprogramados. No había IA real, no había tecnología revolucionaria, solo una presentación bonita con números falsos. ¿Tienes pruebas?». «Tenía. Hice copias de todo, pero una noche trabajando tarde, el jefe de seguridad me encontró en los servidores principales. Me acusaron de espionaje corporativo, me despidieron en el acto, me amenazaron con deportación si hablaba y me quitaron todas mis pertenencias de la oficina, incluyendo mi laptop de trabajo con todas las pruebas. Pero dijiste, tenía pruebas. ¿Qué tienes ahora?». Layla sonrió, y por primera vez Rashid vio un destello de la mujer brillante que debió haber sido antes de que la vida la golpeara repetidamente. «Soy ingeniera, no idiota. Había subido todo a un servidor cloud encriptado antes de que me descubrieran. No es toda la evidencia que reuní, pero es suficiente para demostrar que el código base que Nexus Tech usa en sus demos no corresponde a los productos que supuestamente han desarrollado». Abrió un archivo. Líneas y líneas de código aparecieron en la pantalla. Para la mayoría de las personas sería incomprensible. Pero Rashid, quien había estudiado ingeniería antes de tomar las riendas del imperio familiar, reconoció lo suficiente para entender lo básico. «Esto es», comenzó. «Un fraude», completó Layla. «Un fraude muy sofisticado, diseñado para atraer exactamente el tipo de inversionista que eres tú. Rico,
tecnológicamente competente, pero no especializado en AI, y con suficiente capital para hacer que Blackwood y sus socios se retiren con cientos de millones antes de que todo colapse. Rashid se levantó y caminó hacia la ventana. Desde el tercer piso podía ver el Dubai Creek, donde barcos tradicionales compartían el agua con yates modernos. Dos mundos coexistiendo, el antiguo y el nuevo, la tradición y la innovación. ¿Cuántas veces había usado esa metáfora en entrevistas, hablando de cómo combinaba la sabiduría de sus ancestros con visión moderna? Y ahora, una mesera egipcia en un apartamento que probablemente costaba menos que su guardarropa, le estaba diciendo que su visión moderna estaba a punto de costarlo todo, porque había sido demasiado orgulloso para cuestionar más profundamente. ¿Por qué arriesgaste todo para advertirme?, preguntó sin voltear. Podrías haber permanecido callada, mantener tu trabajo en el restaurante, evitar problemas. El silencio que siguió fue tan pesado que Rashid finalmente volteó. Layla estaba mirando la fotografía de sus padres, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Mi padre, dijo suavemente, era contador, un hombre honesto en un mundo de corrupción. Cuando descubrió que su jefe estaba malversando fondos de viudas y huérfanos, lo reportó, lo despidieron, lo demandaron por difamación, le arruinaron la reputación. Murió 2 años después, pero creo que el peso de ver cómo la mentira triunfaba sobre la verdad lo mató mucho antes que el accidente. Se limpió los ojos con el dorso de la mano, un gesto tan vulnerable que Rashid sintió algo moverse en su pecho. No pude salvar a mi padre, no pude hacer que la verdad importara entonces, pero cuando te vi anoche, cuando vi los contratos en la mesa y reconocí a Blackwood, pensé que tal vez, solo tal vez, podría evitar que otra persona buena fuera destruida por mentirosos. ¿Cómo sabes que soy una persona buena?, preguntó Rashid, genuinamente curioso. Layla lo miró directamente, y en sus ojos verdes había una fiereza que contradecía su situación precaria. No lo sé, tal vez no lo eres, pero investigué sobre ti después de que me despidieron, cuando vi tu nombre en la lista de potenciales inversionistas. Leí sobre el hospital infantil que financiaste en Yemen, el programa de becas para chicas en STEM en todo el Medio Oriente, la forma en que pagas salarios justos, incluso cuando otros empresarios explotan trabajadores migrantes. Tal vez solo sea buena publicidad, o tal vez hay algo real ahí. De cualquier forma, merecías saber la verdad. Rashid volvió al sofá, pero esta vez se sentó más cerca de ella, estudiando su rostro como si fuera un mapa hacia territorios desconocidos. Si lo que dices es verdad, y cada instinto me dice que lo es, entonces Blackwood tiene que estar desesperado ahora. Le dije que necesitaba otra noche. ¿Eso le da tiempo para hacer qué? ¿Destruir evidencia? ¿Crear documentación falsa más convincente? ¿O eliminarte como problema?, dijo Layla sin rodeos. 700 millones es suficiente motivación para cualquier cosa. Como si sus palabras hubieran invocado el peligro, el teléfono de Rashid vibró. Era Hamza, lo cual era extraño porque estaba literalmente al otro lado de la puerta. Sayidi, tenemos compañía, 3 vehículos, hombres armados. Uno de ellos es el jefe de seguridad de Nexus Tech. Necesitamos salir, ahora. El entrenamiento tomó control. Rashid se levantó, tomó la mano de Layla. ¿Confías en mí? Acabamos de conocernos y ya me estás preguntando eso, respondió ella, pero dejó que su mano permaneciera en la de él. Entonces déjame reformularlo. ¿Quieres sobrevivir a los próximos 10 minutos? Cuando lo pones así, agarró su laptop y una mochila pequeña. Rashid la guió hacia la puerta donde Hamza esperaba, su rostro en modo batalla. Escalera de emergencia, piso de arriba, acceso al techo, dijo Hamza rápidamente.
Ya llamé refuerzos, pero están a 10 minutos. No tenemos 10 minutos. Subieron corriendo los 2 pisos hasta el techo. El sol de Dubái golpeaba con fuerza, reflejándose en miles de edificios. Desde arriba, Rashid podía ver los 3 SUVs negros bloqueando la calle. Hombres con trajes oscuros y auriculares se dispersaban con eficiencia militar. «Allí», señaló Laila. «El edificio de al lado está a solo 2 metros. Podemos saltar». Rashid la miró con nueva admiración. «¿Frecuentemente saltas entre edificios?» «Crecí en el Cairo. El parkour era lo que hacíamos antes de que pudiera pagarlo el internet». ¿Vienes o prefieres explicarle a esos hombres armados por qué estás en mi apartamento? Rashid miró a Hamza, quien asintió. «Yo voy primero, Sayidi». El guardaespaldas tomó carrera y saltó el espacio entre edificios con una gracia sorprendente para un hombre de su tamaño. Aterrizó, rodó, se levantó. «Tu turno», dijo Laila a Rashid. «Soy un jeque de 38 años cuyo ejercicio más extremo es equitación. Esto es una locura. La vida es locura. Salta». Y algo en la forma en que lo dijo, con esa mezcla de urgencia y diversión, como si estuvieran en una aventura en lugar de huyendo por sus vidas, hizo que Rashid corriera y saltara. El momento en el aire fue eterno e instantáneo. Dubái se desplegaba debajo de él, su ciudad, su imperio, todo lo que había construido. Y en ese segundo suspendido, Rashid Al-Mansur, jeque, multimillonario, magnate, se dio cuenta de que nunca se había sentido tan vivo. Aterrizó fuerte, su rodilla protestando, pero sosteniéndolo. Hamza lo ayudó a levantarse justo cuando Laila hacía el salto con la facilidad de alguien que había hecho esto 1000 veces, su mochila asegurada a su espalda, su cabello soltándose del moño. «Escalera a este lado, rápido», ordenó Hamza. Bajaron en espiral, piso tras piso, escuchando gritos en árabe e inglés detrás de ellos. Salieron a un callejón estrecho donde el olor a especias del cercano Spice Souk era casi abrumador. Un Mercedes blanco esperaba, no el Maybach, sino un sedán común que Hamza había llamado. Se metieron adentro. El conductor, parte del equipo de seguridad de Rashid, arrancó antes de que las puertas terminaran de cerrarse. «Al-Barsha», ordenó Rashid. «Tenía una propiedad allí, un lugar que poca gente conocía. Y asegúrate de que no nos sigan». Mientras atravesaban las calles de Dubái, Laila finalmente preguntó lo que había estado flotando en el aire. «¿Qué acabamos de despertar?» «Algo mucho más grande de lo que pensábamos», respondió Rashid, mirando por la ventana trasera para asegurarse de que no hubiera perseguidores. «Si Blackwood está dispuesto a enviar equipos armados, significa que esto trasciende un simple fraude financiero. ¿Qué podría ser peor que un fraude de 700 millones?» Rashid volteó a mirarla, y en sus ojos ámbar había una determinación que había construido imperios y deshecho adversarios. «Descubrámoslo juntos». La casa en Al-Barsha era una villa modesta para los estándares de Rashid. Solo 10 habitaciones, una piscina pequeña, jardín amurallado. La usaba como refugio cuando necesitaba escapar de la opulencia sofocante de su vida pública. Hamza escaneó el perímetro mientras Rashid guiaba a Laila adentro. En el estudio, con las cortinas cerradas y sistemas de seguridad activados, Laila abrió su laptop mientras Rashid llamaba a la única persona en quien confiaba absolutamente, su primo segundo, Omar Al-Zahrani, abogado especializado en derecho corporativo internacional y, más importante, alguien que nunca había traicionado un secreto familiar. «Necesito que investigues algo urgente», dijo Rashid cuando Omar contestó. «Nexus Tech y Marcus Blackwood, pero no uses canales normales. Quien quiera que esté detrás de esto tiene recursos para rastrear investigaciones convencionales. ¿Qué tan profundo quieres que cabe?» «Hasta el infierno si es necesario». Mientras Omar ponía en marcha su investigación, Rashid se sentó junto a Laila, quien había conectado su laptop a la pantalla grande del estudio.
Muéstrame todo, dijo. Durante las siguientes 3 horas, Layla lo guió a través del laberinto de código, documentación y archivos que había logrado salvar. Para Rashid, quien entendía lo básico pero no era experto, era como escuchar un idioma extranjero del cual captaba palabras sueltas, pero el panorama general se volvía aterradoramente claro. Nexus Tech había sido una empresa legítima hace 5 años, con investigación real y patentes válidas. Pero 2 años atrás, cuando Blackwood tomó control como CEO, todo había cambiado. Los ingenieros talentosos fueron reemplazados gradualmente con personal dispuesto a mirar hacia otro lado. Los proyectos reales fueron abandonados en favor de demostraciones elaboradas, diseñadas para impresionar a inversionistas sin mostrar nada sustancial. Es como una cebolla, explicó Layla, señalando diagramas en la pantalla. Cada capa se ve real, pero cuando la pelas, no hay nada en el centro. Gastaron millones creando la ilusión de innovación sin crear nada verdaderamente funcional. ¿Y nadie se dio cuenta? ¿Ningún auditor? ¿Ningún cliente? Los clientes que dicen tener son en su mayoría compañías Shell. Revisé los registros corporativos cuando todavía tenía acceso. 3 de sus clientes más grandes están registrados en la misma dirección en las Islas Caimán. Otro es técnicamente propiedad de una subsidiaria de... Espera, sus dedos volaron sobre el teclado. No puede ser. ¿Qué? Layla giró la pantalla hacia él. Una de las compañías cliente de Nexus Tech está vinculada a través de 4 capas en propiedad a Al Mansour Holdings. El silencio que siguió fue absoluto. Rashid sintió como si el piso desapareciera bajo sus pies. Eso es imposible. Conozco todas nuestras subsidiarias, todas nuestras inversiones. ¿Todas?, preguntó Layla gentilmente. ¿Personalmente? ¿O confías en que tu equipo te reporte todo? La verdad golpeó como un puño en el estómago. Al Mansour Holdings era enorme. Decenas de subsidiarias, cientos de inversiones menores. Rashid se enfocaba en las grandes jugadas estratégicas, confiando en su equipo para manejar los detalles. Confiando, esa palabra que ahora sabía tan traicionera. Su teléfono sonó. Omar. Encontré algo y no te va a gustar. Blackwood tiene conexiones con Dmitry Volkov, el oligarca ruso, el mismo Volkov que ha estado intentando penetrar el mercado de Dubái durante años. Y adivina quién está en la junta directiva de una de las compañías fantasma que actúa como cliente de Nexus Tech. Déjame adivinar, dijo Rashid, sintiendo náusea. Alguien de mi propio equipo. Samir Bashara, tu CFO. El mundo se inclinó. Samir había estado con Al Mansour Holdings por 8 años. Había sido promovido a CFO hace 3. Rashid lo consideraba no solo un empleado, sino un amigo. Habían cenado juntos, habían discutido estrategias hasta el amanecer. Rashid había asistido a la boda de Samir hace 2 años. Hay más, continuó Omar. Si hubieras completado la compra de Nexus Tech, las cláusulas del contrato te habrían obligado a asumir ciertas deudas operacionales que no aparecen en la documentación preliminar. Deudas por otros 400 millones que básicamente habrían transferido fondos de Al Mansour Holdings a cuentas controladas por Volkov. 1.100 millones en total, susurró Rashid. Suficiente para debilitar Al Mansour Holdings hasta el punto de hacer una compra hostil viable. Exactamente. Volkov consigue acceso a Dubái a través de tu compañía debilitada. Blackwood se retira con su... en parte. Y Samir probablemente tenía asegurado un puesto ejecutivo en la nueva estructura. Todo perfectamente legal en papel. Imposible de rastrear hasta ellos. Rashid cortó la llamada y miró a Layla, quien había escuchado todo a través del altavoz. Acabas de salvarme de perder mi compañía, dijo simplemente. Todavía no,
respondió ella. Saben que sabes, o al menos sospechan que sospechas. Harán su jugada. ¿Qué jugada pueden hacer? No firmaré el contrato. Rashid. Era la primera vez que usaba su nombre sin título, y la intimidad de eso lo golpeó. Gente dispuesta a montar un fraude de 1.000 millones no se rinde simplemente porque un contrato no se firma. Encontrarán otra forma, o te eliminarán como obstáculo. Tenía razón. Y eso significaba que no solo su imperio estaba en peligro, sino su vida. Y ahora, por asociación, la vida de esta mujer valiente que había arriesgado todo por un extraño, porque su padre le había enseñado que la verdad importaba más que la seguridad. Necesitamos ir a las autoridades, dijo Layla. ¿Con qué? Código que obtuviste ilegalmente según Nexus Tech. Acusaciones contra un CEO respetado y un oligarca ruso que tiene abogados mejor pagados que países pequeños. Mi propia palabra contra la de mi CFO, quien probablemente ha preparado documentación que hace parecer que yo sabía o autorizaba las inversiones en las compañías fantasma. Entonces, ¿qué hacemos? Rashid se levantó y caminó hacia el ventanal que daba al jardín. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranja y púrpura. En 20 horas, su vida había volcado completamente, y extrañamente, por primera vez en años, se sentía completamente presente en su propia existencia. Hacemos lo que mi abuelo me enseñó, dijo finalmente. Cuando estás en el desierto y descubres que tu guía te está llevando hacia una tormenta de arena en lugar de hacia agua, no confrontas al guía en medio de la nada. Finges que todavía confías, y mientras él está ocupado planeando tu muerte, tú planeas cómo sobrevivir. Eso es sorprendentemente específico. ¿Tu abuelo realmente enfrentó esa situación? 2 veces. Sobrevivió ambas. Por eso estoy aquí. Tomó su teléfono y llamó a Samir. El CFO contestó al segundo ring, su voz traicionando nada. Rashid, ¿todo bien? Blackwood me llamó diciendo que postergaste la firma. Solo nervios de último minuto, mintió Rashid suavemente. Es mucho dinero, Samir. Necesitaba una noche para procesarlo. Por supuesto. Entonces mañana firmamos. Mañana. Pero quiero hacerlo en las oficinas de Al Mansur Holdings, no en terreno neutral. Llama a Blackwood, dile que si quiere sus 700 millones viene a nosotros. Pudo sentir la sonrisa de Samir a través del teléfono. Excelente jugada, demostrar dominio. Lo arreglo. Cuando cortó, Layla lo miraba con algo parecido a admiración. Acabas de invitar al león a tu cueva. Invité al león a donde tengo. Control de todas las cámaras, todos los sistemas de seguridad y donde puedo tener testigos sin que parezca sospechoso. Si quieren jugar, jugaremos, pero en mi tablero. La noche cayó sobre Dubái. Hamza organizó un equipo de seguridad de confianza absoluta. Hombres que habían servido con él en las fuerzas especiales emiratíes, cuya lealtad era a Rashid personalmente, no a Al Mansur Holdings. Omar llegó con 2 asociados y montaron centro de operaciones en el estudio, revisando cada documento, cada cláusula, cada conexión. Layla trabajaba incansablemente, su expertise en código revelando capa tras capa de la estructura de fraude. Y mientras trabajaban lado a lado, Rashid se encontraba observándola en momentos robados. La forma en que se mordía el labio inferior cuando se concentraba. Cómo sus ojos se iluminaban cuando descubría una conexión nueva. La determinación feroz en su mandíbula cuando encontraba algo particularmente indignante. ¿Qué?, preguntó ella, atrapándolo mirando cerca de la medianoche. Estoy intentando entender qué tipo de persona arriesga todo por un extraño. El tipo que no puede ver injusticia sin actuar, probablemente una falla de carácter. Yo lo llamaría
integridad. Ella lo miró, y por un momento el mundo se redujo a solo ellos dos en ese estudio iluminado por pantallas. ¿Y tú?, preguntó Layla suavemente. ¿Qué tipo de jeque salta entre edificios y confía en una mesera por encima de su propio CFO? El tipo que está cansado de vivir en una jaula de oro, rodeado de personas que dicen lo que quiero escuchar en lugar de lo que necesito saber. Debe ser solitario. No tienes idea. El momento se extendió, cargado de algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Finalmente, Layla rompió el contacto visual y regresó a su laptop, pero Rashid notó el leve rubor en sus mejillas. A las 3 de la madrugada, Omar dejó caer su pluma en el escritorio con un golpe dramático. Lo tengo. La forma de destruirlos sin que tú caigas en el proceso. Todos se reunieron alrededor mientras Omar explicaba el plan. Era arriesgado, dependía de timing perfecto y requería que Rashid actuara la actuación de su vida. Pero si funcionaba, no solo expondría el fraude, sino que revelaría la red completa de corrupción, capturando no solo a Blackwood, sino a todos sus colaboradores, incluyendo Samir. Necesitarás llevar un wire, dijo Omar. Confesar ante cámaras ocultas no es suficiente para algunos de estos cargos en UAE. Necesitamos grabaciones de audio claras, admitiendo participación consciente en fraude. Lo haré, dijo Rashid sin vacilación. Es peligroso, advirtió Hamza. Si descubren el wire, si algo sale mal, entonces Layla habrá arriesgado su vida por nada. No puedo permitir eso. Layla levantó la vista de su computadora. No hice esto por ti específicamente. Lo hice porque era correcto. Aún así, viniste a mi mundo, arriesgaste tu seguridad. Lo mínimo que puedo hacer es asegurar que el riesgo valió la pena. Las horas antes del amanecer se dedicaron a preparación meticulosa. Omar coordinó con un contacto en la Fiscalía de Dubái, alguien conocido por ser incorruptible. Hamza instaló dispositivos de grabación tan sofisticados que eran indetectables, incluso con escáneres comerciales. Y Layla compiló toda la evidencia digital en un formato que incluso abogados sin conocimiento técnico podrían entender. Cuando el sol comenzó a teñir el horizonte de rosa, Rashid se encontró parado en el jardín, observando el despertar de su ciudad. Layla salió con 2 tazas de café árabe, ofreciéndole una. ¿No puedes dormir?, preguntó. Tú tampoco. Nunca duermo bien antes de destruir fraudulentos multimillonarios. Rashid rió, un sonido genuino que se sorprendió produciendo en medio de todo este caos. ¿Haces esto frecuentemente? Primera vez. Pero podría volverse un hobby. Bebieron en silencio compartido, escuchando el llamado a la oración de la mezquita cercana. El sonido siempre había traído paz a Rashid, un recordatorio de que había cosas más grandes que negocios e imperios. ¿Qué harás después?, preguntó Rashid, cuando todo esto termine. Suponiendo que sobrevivamos, probablemente necesitaré un trabajo nuevo. Dudo que el Atmosphere me readmita después de desaparecer sin explicación. Podrías trabajar para mí. Ella lo miró con ceja levantada. ¿Qué? ¿Como tu ingeniera personal? Necesito gente en Minsetuntissen, o quien pueda confiar. Gente que valore la verdad sobre la conveniencia. Además, añadió con una sonrisa, pagas tu deuda de haberme salvado de un fraude multimillonario, trabajando para mí por, digamos, 1 año. ¿Así es como funcionan las deudas en tu mundo? En mi mundo, la gente como tú es más valiosa que toda la tecnología de Nexus Tech, porque eres real. Y lo real es lo más raro en mi mundo. Layla lo estudió con esos ojos verdes que parecían ver más allá de las capas de riqueza y poder hacia algo más fundamental. Pregúntame de nuevo cuando no estemos huyendo por nuestras vidas. Trato.
A las 9 de la mañana, Rashid llegó a las oficinas de Al Mansur Holdings vestido con su tobe más impresionante, color negro con bordados dorados que había sido de su abuelo. Si iba a guerra, iría vistiendo las armas de su herencia. El wire estaba impecablemente oculto, un dispositivo del tamaño de un botón cosido en su gutra. Las oficinas ocupaban 15 pisos del Emirates Towers, cada detalle diseñado para impresionar. Mármol italiano, arte contemporáneo árabe, vistas de 180 grados de Dubái. Era el tipo de espacio que declaraba que Al Mansur Holdings no solo jugaba el juego, sino que lo dominaba. Samir lo esperaba en la sala de juntas del piso ejecutivo, su sonrisa perfectamente calibrada entre profesional y amistosa. Si estaba nervioso por traicionar al hombre que lo había promovido, lo escondía perfectamente. Rashid, todo está listo. Blackwood llegará en 20 minutos. Los contratos están sobre la mesa. Nuestros abogados han revisado todo nuevamente esta mañana. Perfecto, respondió Rashid, su propia actuación impecable. Samir, antes de que llegue, hay algo que quiero discutir. Estas inversiones menores que hicimos en algunas startups tecnológicas el año pasado, ¿puedes explicarme la estrategia detrás de ellas? Fue sutil, pero Rashid lo vio. Un microsegundo de pánico en los ojos de Samir antes de recuperar la compostura. ¿Cuáles específicamente? Las registradas en Islas Caimán. Sé que firmé la autorización, pero fue entre docenas de documentos. Refresca mi memoria sobre el objetivo estratégico. Diversificación de portafolio principalmente. Inversiones menores en sectores emergentes. ¿Y su conexión con Nexus Tech? Ahora el pánico era más evidente. Samir ajustó su corbata. Un tel clásico. No estoy seguro de entender la pregunta. Es simple. 3 de esas startups aparecen como clientes principales de Nexus Tech en su documentación, lo cual crea un conflicto de interés, ¿no? Básicamente estamos comprando una compañía que nos cuenta como sus propios clientes a través de subsidiarias que poseemos. Yo necesitaría revisar esos números. Tal vez hay una confusión. La puerta se abrió. Marcus Blackwood entró con 2 abogados flanqueándolo, cada uno cargando maletines que probablemente contenían suficiente documentación para enterrar cualquier cuestionamiento bajo capas de jerga legal. ¡Rashid!, exclamó Blackwood con entusiasmo falso. «Listo para hacer historia, espero». «Siempre», respondió Rashid, estrechando su mano mientras estudiaba al hombre con nueva perspectiva. ¿Cómo no había visto antes la avaricia apenas oculta en esos ojos grises? El cálculo constante detrás de cada sonrisa. Porque había querido creer. Porque la promesa de Nexus Tech alimentaba su ego, la narrativa de que era lo suficientemente visionario para detectar la próxima gran innovación. El orgullo había sido su punto ciego, no más. Antes de firmar, dijo Rashid mientras todos tomaban asiento alrededor de la mesa de conferencias, me gustaría hacer un recorrido por las instalaciones de Nexus Tech, ver la tecnología en acción, conocer al equipo de ingenieros. Blackwood parpadeó. Por supuesto, podemos organizar eso para la próxima semana. Hoy, ahora, antes de transferir 700 millones, quiero ver qué estoy comprando. Exactamente. El silencio en la sala era palpable. Los abogados de Blackwood intercambiaron miradas. Samir parecía a punto de vomitar. Rashid, intervino Samir cuidadosamente, hemos hecho la diligencia debida durante 3 años. ¿Qué cambió? Nada cambió. Por eso quiero ver con mis propios ojos lo que debía haber exigido ver hace años, a menos que, miró directamente a Blackwood, haya alguna razón por la que un tour inmediato sea problemático. Blackwood se recuperó rápido. Rashid, tenía que admitirlo.
La máscara de cordialidad nunca cayó completamente. Ningún problema en absoluto. Solo que nuestro equipo de ingenieros no está esperando visita hoy. Algunos de nuestros proyectos más sensibles están en etapas delicadas. Entiendo perfectamente. Por eso quiero verlos exactamente como son, sin preparación, sin presentaciones ensayadas. Autenticidad, Marcus. ¿No es eso lo que has estado vendiéndome durante 3 años? El tono en la sala cambió. Las sonrisas se volvieron más rígidas. Los abogados comenzaron a murmurar entre ellos y Rashid supo que había tocado un nervio. Alternativamente, continuó Rashid, disfrutando el momento más de lo que probablemente debería, podríamos posponer la firma hasta que yo esté completamente satisfecho con mi comprensión del producto. Digamos, ¿1 mes? ¿2? No. La palabra salió de Blackwood antes de que pudiera detenerla. Demasiado rápida, demasiado desesperada. ¿Perdón? Blackwood respiró profundo, recalibrando. Quiero decir, hay otros interesados, Rashid. Si necesitas más tiempo, entiendo, pero no puedo garantizar que la oferta siga disponible indefinidamente. Por supuesto que no puedes, dijo Rashid suavemente. Y luego, mirando directamente a Samir, dime, ¿cuánto tiempo has estado trabajando con Dmitry Volkov? El color drenó del rostro de Samir. Los abogados de Blackwood se congelaron, y Blackwood mismo por primera vez dejó caer la máscara completamente, revelando el depredador debajo. No sé de qué hablas, dijo Samir, pero su voz temblaba. ¿No? ¡Qué interesante! Porque tengo documentación que rastrea los fondos desde las inversiones que autorizaste en mi nombre a través de 4 capas de compañías Shell hasta cuentas controladas por Volkov. También tengo evidencia de que Nexus Tech no es nada más que una carcasa vacía diseñada para drenar fondos de Al Mansur Holdings mientras creas las condiciones para una compra hostil. Se levantó. Su altura completa más imponente de lo habitual mientras miraba a cada persona en la sala. Lo que no tengo es una explicación razonable de por qué mi CFO, mi amigo, traicionaría 8 años de confianza por dinero. Rashid, yo... Samir se levantó, las manos temblando. ¿No entiendes las presiones? Siéntate. La voz de Blackwood era acero frío. No digas nada más. Oh, por favor, continúa, animó Rashid. Me encantaría escuchar sobre las presiones que justifican ayudar a robar $1.000 millones. No eran 1.000 millones al principio, explotó Samir, las compuertas finalmente rompiéndose. Solo iba a ser un pequeño recorte, algo que nunca notarías. Pero Volkov siguió pidiendo más, y Blackwood tenía evidencia de las primeras transacciones. Y si me negaba, ¿te expondrían?, completó Rashid. Entonces, en lugar de venir a mí, en lugar de confiar en alguien que te consideraba familia, elegiste cavar más profundo. «¡Tú no lo entiendes!», gritó Samir. «Todo es fácil para ti. Naciste en riqueza, en poder. Algunos de nosotros tenemos que raspar y pelear por cada dirham. Cuando Blackwood ofreció 50 millones solo por facilitar algunas transacciones, pensaste en ti mismo. Y ahora, gracias a esa elección, vas a prisión». Como en Cue, las puertas de la sala de conferencias se abrieron. Oficiales de la policía de Dubái entraron, liderados por un comandante que Rashid reconoció de eventos de caridad. Marcus Blackwood, Samir Bashara, están bajo arresto por fraude corporativo, conspiración y lavado de dinero. Tienen derecho a... Lo que siguió fue caótico. Los abogados de Blackwood protestaban, exigiendo ver órdenes de arresto. Samir colapsó en su silla, sollozando. Blackwood mismo permanecía estoico, ya calculando estrategias legales, pero lanzó una mirada a Rashid que prometía que esto no había terminado. Rashid entregó el wire a Omar, quien había entrado con los oficiales.
Las grabaciones, combinadas con la evidencia digital de Layla y la investigación de Omar, construían un caso que incluso los mejores abogados tendrían problemas desmantelando. Mientras sacaban a Samir esposado, el ex CFO se detuvo frente a Rashid. «Lo siento», susurró. «Realmente lo siento». «Yo también», respondió Rashid, y lo decía en serio. Sentía la pérdida de confianza, la muerte de una amistad, el peso de haber fallado en crear un ambiente donde Samir sintiera que podía pedir ayuda en lugar de volverse a criminales. Cuando finalmente la sala se vació, Rashid se quedó solo mirando los contratos sin firmar esparcidos sobre la mesa de conferencias. 700 millones de dólares que casi había regalado. Un imperio que casi pierde. Una traición que casi no detecta. Todo porque una mujer valiente susurró 3 palabras. Encontró a Layla en el piso de Omar, que había montado un centro de operaciones temporal. Estaba rodeada de pantallas, coordinando con técnicos forenses que aseguraban toda la evidencia digital. «Terminó», dijo Rashid. Ella levantó la vista y la tensión en sus hombros finalmente se relajó. Los arrestaron a todos, Blackwood, Samir, y ya están rastreando las conexiones con Volkov. Tomará tiempo procesarlo todo, pero el fraude está expuesto. Entonces salvaste tu imperio. No, tú lo salvaste. Yo solo seguí el camino que tuviste el coraje de señalar. Layla cerró su laptop y se levantó, caminando hacia donde Rashid estaba junto a las ventanas que mostraban todo. Dubái expandiéndose debajo de ellos. ¿Qué pasará ahora? Ahora, dijo Rashid, reconstruyo. Necesito un nuevo CFO en quien pueda confiar. Necesito revisar cada inversión, cada decisión tomada en los últimos 3 años. Necesito hacer que Al Mansour Holdings sea más transparente, más responsable. Suena como mucho trabajo. Lo es. Por eso necesito gente inteligente, honesta e insobornablemente íntegra en mi equipo. Conozco a alguien que califica. Layla sonrió. ¿Esa oferta de trabajo todavía está abierta? Con un aumento, considerando que salvaste activos valuados en miles de millones. No lo hice por dinero. Lo sé. Por eso eres exactamente la persona que necesito. Hizo una pausa. Pero hay algo más. Algo que va más allá de trabajos y contratos. El aire entre ellos cambió, cargándose con todo lo no dicho de las últimas 36 horas. En 2 días, continuó Rashid, su voz más suave ahora, conocí a alguien que me desafió, me salvó, saltó entre edificios conmigo. Y me recordó que el valor real no tiene nada que ver con cuentas bancarias. No puedo dejar que eso termine solo con una relación laboral. Rashid. Layla vaciló. Algo raro en alguien tan decisiva. Vivimos en mundos diferentes. Tú eres un jeque, un multimillonario. Yo soy una ingeniera sin título que hasta hace 2 días servía mesas. ¿Cómo podría funcionar? No lo sé, admitió. Pero quiero descubrirlo, si tú quieres. Ella lo estudió por un largo momento y Rashid sintió que su futuro pendía de su respuesta. Mi padre solía decir, habló finalmente Layla, que la persona más rica es la que tiene algo genuino que vale la pena proteger. Pasé 2 días contigo viendo cómo perdías todo y la única vez que te vi realmente asustado fue cuando pensaste que yo podría estar en peligro. Eso me dice más sobre quién eres que cualquier cuenta bancaria. ¿Eso es un sí? Es un démosle la oportunidad y veamos qué pasa. No prometo nada. No esperaría menos de alguien que salta entre edificios sin pensarlo. Por primera vez desde que se conocieron, Layla rió genuinamente. Un sonido que Rashid decidió que quería escuchar todos los días por el resto de su vida. Los meses siguientes fueron transformadores. Layla se convirtió en directora de tecnología de la empresa,
Al Mansur Holdings, liderando una reestructuración completa de los sistemas de seguridad tecnológica. Pero más importante que su título era cómo cambió la cultura de la empresa. Implementó políticas de transparencia radical, donde cada inversión mayor a 10 millones requería aprobación de un comité independiente. Creó canales anónimos para que empleados reportaran irregularidades sin miedo a represalias. Rashid la observaba en reuniones de junta directiva, enfrentando a ejecutivos 3 veces mayores que ella con datos irrefutables y una confianza tranquila que no necesitaba gritar para ser escuchada. La mujer que había susurrado una advertencia ahora hablaba con voz clara y el mundo corporativo de Dubái aprendía a escuchar. Pero los momentos que Rashid más atesoraba no eran en salas de conferencias, eran los viernes por la tarde, cuando cerraban las laptops y él la llevaba al desierto en su Land Cruiser, escapando del brillo de Dubái hacia la vastedad de las dunas, donde su abuelo le había enseñado a leer las estrellas. Mi abuelo decía que el desierto no miente, le contó Rashid una noche mientras estaban sentados sobre mantas beduinas, el cielo explotando con más estrellas de las que Laila había visto en su vida. Todo lo demás puede ser falsificado, manipulado, pero el desierto te muestra exactamente lo que eres. ¿Y qué eres tú?, preguntó Laila, recostándose contra él. Alguien que estuvo perdido hasta que una mesera egipcia tuvo el coraje de salvarme. No te salvé, te di información. Tú tomaste la decisión de actuar. Nos salvamos mutuamente entonces. 6 meses después del arresto, el juicio de Blackwood y Samir dominaba los titulares internacionales. El caso expuso una red de corrupción que alcanzaba 3 continentes. Volkov enfrentaba cargos en múltiples jurisdicciones. Samir había cooperado con fiscales a cambio de sentencia reducida, pero aún así pasaría años en prisión. La noche del veredicto final, 40 años para Blackwood, 12 para Samir, Rashid encontró a Laila en el balcón de su penthouse en el Burj Al Arab, mirando las luces de Dubái que parpadeaban como promesas incumplidas. ¿Estás bien?, preguntó envolviendo sus brazos alrededor de ella desde atrás. Sigo pensando en mi padre, cómo luchó por la verdad y perdió todo, mientras hombres como Blackwood construyeron imperios sobre mentiras. Pero al final, la verdad ganó, gracias a ti. Tu padre estaría orgulloso. Laila se volteó en sus brazos, lágrimas brillando en esos ojos verdes que lo habían cautivado desde el primer momento. Me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera estado trabajando esa noche, si te hubieran asignado otra mesera, si hubiera tenido demasiado miedo para hablar. No lo tuviste, y esa es la diferencia entre gente como tú y mi padre y gente como Blackwood y Samir. Cuando importa, cuando todo está en juego, ustedes eligen el camino difícil porque es el correcto. ¿Y tú? ¿Qué eliges? Rashid la había estado esperando esta pregunta, o más bien, había estado esperando el momento correcto. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y vio los ojos de Laila ensancharse. Elijo una vida donde cada día despierte junto a alguien que me desafíe a ser mejor. Elijo construir algo real con la única persona que vio quién era realmente cuando todo lo demás podría haber sido una mentira. Elijo amarte, Laila Hassan, si me dejas. Abrió la caja. El anillo no era ostentoso. Rashid había aprendido que Laila valoraba el significado sobre el precio. Una esmeralda simple del color exacto de sus ojos, engastada en oro árabe, tradicional con inscripción en el interior, el Hakika wa Shaja'a, verdad y coraje. Esto es una locura, susurró Laila, pero sus manos temblaban mientras extendía la izquierda. Apenas nos conocemos. Te conozco mejor que a personas que han estado en mi vida por años. Te conozco donde importa.
Tu familia nunca aprobará una egipcia sin título, sin linaje. Mi familia aprobará a la mujer que salvó nuestro legado. Pero más importante, no les estoy pidiendo permiso. Te estoy pidiendo a ti. Layla Hassan, te casarías con un jeque terco que salta entre edificios y confía demasiado rápido, pero ama con todo su corazón. Las lágrimas finalmente cayeron, pero Layla estaba sonriendo. Sí, 1000 veces sí. Cuando deslizó el anillo en su dedo, Rashid sintió algo asentarse en su pecho, una pieza que no sabía que le faltaba hasta que ella apareció en su vida con 3 palabras que cambiaron todo. La boda, 3 meses después, fue el evento del año en Dubái. Pero no por la opulencia, aunque se celebró en el palacio familiar de los Al-Mansur. Fue memorable porque fusionó 2 mundos perfectamente: tradición beduina y modernidad egipcia, riqueza antigua y valores genuinos. Layla caminó por el pasillo con una fotografía enmarcada de sus padres, en lugar de ser entregada por un padre vivo, y no había un ojo seco cuando dedicó su voto a su memoria. Me enseñaron que el valor no se mide en dirhams, sino en verdades dichas. Cuando el silencio habría sido más fácil, encontré un hombre que entiende eso. Rashid prometió: construiré contigo un imperio diferente, uno donde la honestidad vale más que ganancias, donde el coraje se celebra y donde una mesera valiente siempre puede cambiar el mundo con 3 palabras. 2 años después, cuando Layla anunció que estaba embarazada, Rashid supo exactamente qué nombre le pondrían si era niña. Amina, la honesta, y si era niño, Tariq, el que busca la verdad. Pero la noche que más definió su historia llegó 5 años después del susurro que lo comenzó todo. Al-Mansur Holdings había crecido bajo el nuevo liderazgo conjunto, reconocida internacionalmente no solo por ganancias, sino por ética corporativa. Forbes los nombró la empresa más transparente del Medio Oriente. Rashid y Layla regresaron al Atmosphere, al piso 122 del Burj Khalifa, donde todo comenzó. Habían reservado la mesa exacta, el mismo horario. ¿Recuerdas lo aterrorizada que estaba?, dijo Layla, mirando por la misma ventana donde Dubái brillaba abajo. Pensé que me deportarían, o peor. ¿Qué te hizo hacerlo de todos modos? Vi tus ojos cuando mirabas esos contratos. Vi a un hombre bueno a punto de ser destruido por su propia confianza. Y pensé en mi padre, y en todas las veces que la gente buena perdió porque nadie habló. Decidí que al menos una vez, en una historia, la verdad ganaría. Ganó. Ganamos. Rashid levantó su copa de jugo de granada. Ninguno de los dos bebía alcohol. Y propuso un brindis. Por las palabras susurradas que cambian destinos, por el coraje que desafía la lógica, por encontrar el amor en el lugar más inesperado, por las meseras que salvan jeques, añadió Layla con esa sonrisa traviesa que aún lo desarmaba completamente, y por los jeques lo suficientemente sabios para escuchar. Brindaron mientras Dubái brillaba a sus pies, un mar de luces y posibilidades infinitas. En algún lugar de esa ciudad, otras historias estaban desarrollándose, otros susurros estaban cambiando vidas, otras verdades esperaban ser dichas, pero esta historia, la de un jeque que casi lo perdió todo y una mujer que arriesgó todo para salvar a un extraño, había encontrado su final perfecto, no en riquezas o poder, sino en algo mucho más raro y valioso: amor construido sobre verdad, confianza ganada con coraje, un imperio reconstruido sobre integridad. Y todo comenzó con 3 palabras en árabe, susurradas por una mesera que se negó a quedarse en silencio mientras la mentira triunfaba. Están mintiendo. Las palabras más poderosas que Rashid Al-Mansur había escuchado en su vida. Las palabras que lo salvaron. Las palabras que lo llevaron a casa. Fin.